grave. Ya llegó nuestro compañero y amigo Ricardo Sevilla, escritor y periodista aquí a Sin Censura, y me da mucho gusto saludarte, querido Ricardo. Tenemos una nota medio escabrosa, no que digo medio escabrosa, muy encabronante, pero es momento de ir a exhibir a otro tipo de hijos de la chingada, pero con los datos duros. Te saludo con mucho gusto, amigo. Querido Toño, público memorioso, pues nosotros no descansamos. El periodismo de a de veras no descansa. Eso lo tiene usted que saber. Y aquellos personajes que ya están criticando, por ejemplo, a la ministra Yasmín Esquivel, que porque se fue de vacaciones y todo, ya están de vacaciones, ya cerraron la cortina, ya dejaron a los segundones, Pascal, Ciro, Loret, López Dóriga, etcétera, etcétera, ya se fueron. Ya están descansando. Para ellos el periodismo sí se va de vacaciones. Para nosotros no. Hay un titipuchal, como diría mi abuelita, de información muy relevante y que no podemos esperar ni darnos el lujo, querido Toño, de resguardarnos y decir, bueno, pues que se espere tantito la gente y después seguimos revelando tramas de corrupción. No, para nada, nosotros seguimos trabajando. Y fíjese usted, hoy traemos un tema muy interesante porque tiene que ver con el exconsejero presidente del INE, sí, con Lorenzo Córdoba. Y le voy a contar porque platicamos con gente del Instituto Nacional Electoral y de la UNAM. Y fíjese, desde hace mucho tiempo nos dicen, Lorenzo Córdoba tiene dos amigos, Ciro Murayama y Pedro Salazar Ugarte, y con ambos ha cometido toda clase de tranzas y tropelías. Eso nos lo asegura una fuente que actualmente trabaja en el Instituto Nacional Electoral. Están hasta el gorro ya y quieren hablar. Sin embargo, a Ciro Murayama lo ve como un segundón, nos dicen, como una suerte de achichincle, pero a Salazar Ugarte, al revés, lo ve como a un igual, incluso como a una especie de guía intelectual, nos asegura esta persona que trabaja en las oficinas centrales del INE, ubicadas en Viaducto Tlalpan, número 100, en la Colonia Arenal, en Tepepan, en la Alcaldía Tlalpan, aquí en la Ciudad de México. Salazar Ugarte y Lorenzo se conocen desde hace muchos años, desde que ambos eran asesores de Isaac José Woldenberg, a finales de los años 90. En esa época, ambos eran muy jóvenes, nos dicen. Pedro tenía 25 años y Lorenzo 24. Y en efecto, fíjese que al revisar el currículum de Salazar Ugarte, pudimos constatar que de 1996 a 1999, el abogado egresado del ITAM, es itamita, fue asesor jurídico de José Woldenberg, cuando éste se desempeñó como presidente del Instituto Federal Electoral. Cabe señalar que Salazar Ugarte no solo fue asesor jurídico de José Woldenberg, agárrese, también fue asesor jurídico de Santiago Krill de 1994 a 1996, cuando el panista, que actualmente, usted lo sabe, es un virulento antilópez obradorista, se desempeñaba como consejero ciudadano del Instituto Federal Electoral. Desde entonces, nos dicen nuestras fuentes, Lorenzo y Salazar Ugarte se han acompañado y respaldado en todas y cada una de sus fechorías. De hecho, llama mucho la atención, querido Toño, que en su currículo Pedro Salazar Ugarte consigne los muchos trabajos que ha realizado con Lorenzo Córdoba, como si esas tareas le confirieran, no sé, cierto aire de distinción o peor aún, ciertos privilegios. Cercano al grupo Nexos, Salazar Ugarte, en cuya revista fue miembro de la mesa editorial de 2007 a 2009 y miembro del comité editorial del Canal 40 de 2007 a 2009, actualmente Pedro Salazar Ugarte es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, allá donde va Lorenzo Córdoba. No obstante, el amigo de Lorenzo fue durante 8 años continuos director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 2014 a 2018 y le continuó de 2018 a 2022. De acuerdo con el testimonio de nuestras fuentes, durante esos 8 años, Salazar Ugarte habría influido para que nadie tocara la plaza del actual colaborador de Latinos. Nuestras fuentes nos aseguran, Toño, que a cambio de cuidar su plaza,
Pedro Salazar Ugarte le pidió a Lorenzo Córdoba que le diera en contraparte una plaza en el Instituto Nacional Electoral a su hermana, Silvia Salazar Ugarte. Y aunque Lorenzo sabía perfectamente que la hermana de Pedro Salazar no tenía ni la menor idea sobre temas electorales, sobre temas democráticos, sobre procesos democráticos, aún así decidió contratarla. Esto es lo que nos dice nuestra fuente. Pero como no nos quedamos solo con los testimonios, fuimos a revisar y resulta que en efecto, en el grupo de asesores del exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, pudimos constatar que Silvia Salazar Ugarte, hermana de Pedro Salazar Ugarte, cuate de Lorenzo, ocupaba un puesto en el INE como líder de proyecto en transparencia, aunque fungía aparentemente como asesora. Lo interesante, Toño, público memorioso en todo caso, es que Silvia Salazar Ugarte es pedagoga. No tiene ningún conocimiento previo sobre temas electorales y aún así fue contratada por el Instituto Nacional Electoral siguiendo, de acuerdo con estos testimonios, una orden directa del propio Lorenzo Córdoba. Cabe destacar que el sueldo que percibía en el INE Silvia Salazar Ugarte era de 36,000 pesos. Todo ello sin acudir nunca al INE, nos aseguran. O sea, que Lorenzo Córdoba habría pagado con dinero público que le apartaran su plaza en la UNAM. Y perdóneme usted, Toño, público memorioso, el exabrupto, pero esas son chingaderas. Yo sé que es muy temprano y a lo mejor nos están escuchando niños y niñas, y a lo mejor no es el lenguaje propio de un periodista, de un reportero, pero vea, esto que estamos viendo acá también, o sea, este es el IFAI, y ahí encuentra usted a Silvia Salazar Ugarte, también estuvo ahí, y en el comité editorial ve usted a Ciro Murayama Rendón, ahí estaban, no tenían ningún conocimiento. Otra vez Silvia Salazar Ugarte en otra parte, cuando estuvo Alfonso Lujambio, el Ciro Murayama también ahí, Raúl Trejo del Arbre, y no es casual, querido Toño, que sean estos personajes tan virulentos con la Cuarta Transformación. Son personajes que, fíjate, si se me permite decirlo, la Cuarta Transformación no solamente está, no sé si removiendo, pero sí hizo a flote ciertos temas que estaban vetados y vedados. Creo que también está dando la oportunidad de darle el micrófono a periodistas que habíamos estado trabajando tras bambalinas y desnudando a todos estos personajes que se adornaban, se paraban el cuello, se adornaban con sombrero ajeno, como diría mi abuelito. Y esto es muy interesante porque estos personajes que ahora están disfrazados como analistas, como periodistas, nunca lo fueron y eran simple y sencillamente trácalas. Pero regresando a esto, a mí me parece completamente detestable que Lorenzo Córdoba le haya dado una plaza a la hermana de su cuate, Pedro Salazar Ugarte, durante 8 años para que le cuidaran ahí, para que le reservaran su plaza en la UNAM. Y ya regresó Lorenzo Córdoba, por lo menos en apariencia. Y eso, pues son datos duros que nos tenemos que, no nos podemos guardar, mi querido Toño. No, y es que lo peor de todo es que se creen muy finos estos cabrones, pero son unos vulgares barbajanes. O sea, todo el tiempo andan ahí mostrando sus grandes estudios según esto, sus grandes amistades, diciendo, no, yo escribí un libro ofendiendo al pueblo de México, ¿no? Yo escribí un libro ofendiendo al pueblo de México, diciendo que no existe democracia en su mapa genético, yo hice esto, aquello, bla, bla, badabín, badabao, ¿no? Pero son unos vulgares barbajanes. O sea, esto es, está de locos, ¿no? Imagínate que tú y yo pertenezcamos a una situación gubernamental y pues, tú y yo por somos cuates te diga, ay sí, vamos a meterle un huestillo ahí, un puestecillo ahí a tu hermana con mucho gusto, querido Ricardo. O sea, quedan exhibidos de la peor forma, ¿no?